Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, todos, donde quiera que estéis, desde donde quiera que os conectéis y cuando quiera que veáis este directo, ya sea ahora o más tarde, cada uno cuando pueda. Vamos a dar comienzo a una cápsula más de estas de aproximadamente 30 minutos que hacemos de vez en cuando, donde nos centramos en atender vuestras preguntas o algunas de las preguntas que nos enviáis. Siempre estamos hablando de la descodificación biológica reparadora, este método de desbloqueo emocional que va dirigido siempre al origen del problema, cualquiera que pueda tener la persona, físico o anímico, aquello que no fluye o no funciona en el presente como lo hizo en el pasado, cualquier síntoma o problema que pueda presentar la persona en cualquier aspecto o sentido de su vida, desde la descodificación biológica reparadora. Como punto de partida siempre vamos a la búsqueda de qué traumas o conflictos emocionales nutren, dan lugar, alimentan esa situación problemática que tiene la persona, con lo cual ahí ya identificamos los aspectos presentes, contemporáneos, a qué está expuesta y cómo está afrontando la persona eso a lo que está expuesta, y buscamos siempre el origen o la raíz de las cosas, es decir, cuando la persona vivió o estuvo expuesta por primera vez en su vida a un escenario emocionalmente análogo al que está viviendo hoy. Porque la situación presente o el síntoma es el conflicto desencadenante y no existe un conflicto desencadenante si previamente la persona no ha vivido un conflicto programante. Es decir, otra situación, como estaba diciendo, análoga emocionalmente, pero que en aquel entonces, en el conflicto programante, el primer impacto, el primer golpe, el primer trauma referido a eso, en aquel entonces la persona simplemente lo vivió, lo sufrió y no lo resolvió. Y ya entonces se instaló aquella experiencia traumática en su inconsciente como un trauma pendiente, no digerido, no resuelto, inadecuadamente gestionado. Allí está el conflicto programante. Ese es el que debe ser identificado y desbloqueado. Porque si hacemos un trabajo superficial solo referido a lo que la persona está viviendo en el presente, estaremos dejando intacta la raíz del conflicto programante. Y si la raíz o conflicto programante permanece intacto, tarde o temprano acabará volviendo a brotar, tan pronto como la persona se vuelva a exponer en su vida a situaciones que guarden alguna similitud emocional. Por tanto, la forma efectiva, y por eso nosotros en descodificación biológica reparadora empleamos la hipnosis regresiva como herramienta de desbloqueo, la forma efectiva es comprender la situación presente de la persona desde que ha surgido el síntoma o diagnóstico, identificar y comprender cuándo por primera vez la persona en su vida estuvo o se enfrentó a algo similar, allí está el conflicto programante, y a continuación resignificarlo, desactivarlo, desbloquearlo con hipnosis regresiva. Bien, dentro de este enfoque con esos pasos que acabo de describir, es cómo llevamos a cabo, tal como estaba diciendo, el método de desbloqueo emocional de la descodificación biológica reparadora, y en el entorno de esta propuesta o este enfoque también tienen lugar, lógicamente, las respuestas que yo daré ahora a algunas, no todas, porque han llegado, la verdad, una avalancha de preguntas y, bueno, pues iremos atendiéndolas poco a poco, pero vamos a empezar por... Aquí hay un mensaje, no veo el nombre de quien lo ha enviado. Adicción al dulce, ¿cómo lo puedo? Adicción al dulce, ¿cómo lo puedo gestionar? Bueno, digamos que las adicciones siempre ponen el dedo en la llaga, y nunca mejor dicho, de traumas que la persona ha vivido y no pudo resolver entonces, traumas pendientes. Cuando estamos hablando de la adicción al dulce, claro, aquí la pregunta que se debe hacer la persona que tiene este problema es
si en la infancia recibió toda la dulzura, cariño, afecto y ternura que le hubiera gustado recibir o no, si recibió sus dosis de ternura, cariño, dulzura en definitiva o no. Habitualmente el origen de este tipo de problemas suele estar en la primera infancia, como digo, y más habitualmente también con la figura materna. Por tanto, aspectos a vigilar: cómo fue la infancia y más concretamente cómo fue la relación que tuvo con la figura materna, con la madre, con el pezón, con la teta, con el pecho, porque al fin y al cabo ahí quedó marcada la herida, el dolor, el trauma del bebé o la bebé, porque no sé si quiero hacer la pregunta, es un hombre o una mujer. Eso es lo que se debería considerar en origen. La persona que tiene aquella carencia o aquella herida de la infancia, donde ya se sintió dejada de lado, intrascendente, insignificante, o quién sabe si incluso abandonada o rechazada, cuando ahora de adulta, aunque hayan transcurrido 30 años, y en otros contextos de su vida, se vuelva a sentir dejada de lado, no considerada, intrascendente, abandonada o rechazada, se activa la memoria de aquello que ya vivió entonces y neutraliza esta sensación traumática que vive hoy precisamente por la parte del cuerpo o en la parte del cuerpo donde quedó marcada la carencia, la herida, el trauma que vivió en aquel entonces. Más preguntas, vamos a ver. Obesidad, Edith Torres. Obesidad mórbida, ¿a qué se debe y cómo tratarla? En general, los problemas de sobrepeso, obesidad, combinan dos tipos de traumas. Por un lado, un conflicto de soledad, abandono, incomprensión y falta de apoyo. Y por otro lado, peligro, amenaza, miedo incluso, peligro y amenaza, o tener que ser fuerte y robusto para soportar sobre mis propios hombros mis propias responsabilidades y las de otros que dependen de mí. Toda persona que tiene sobrepeso retiene líquido por un lado y acumula grasa. Normalmente uno de los dos factores prepondera sobre el otro. La persona que gana peso rápidamente y también si se pone a dieta severa pierde peso con relativa facilidad, ahí predomina la retención de líquido. Y por tanto los factores emocionales, digamos, predominantes son el conflicto de soledad, abandono, incomprensión, falta de apoyo o no sentirse amado, comprendido. En cambio, cuando la persona gana el peso lentamente y también aunque se ponga a dieta severa, lo pierde lentamente, le cuesta mucho perderlo, ahí prepondera o predomina la acumulación de grasa. Y el conflicto sería del tipo de sentirse en peligro, bajo amenaza, o la necesidad de ser fuerte y robusto, como decía previamente. Preguntas aquí cómo tratarla. Evidentemente estamos hablando, al menos desde la descodificación biológica reparadora, como es lógico, siempre hay que hacer un desbloqueo emocional, siempre hay que identificar en qué momentos y situaciones y en qué aspectos de la vida de la persona, probablemente en la infancia, vivió algo que reúna los condicionantes a los que me acabo de referir. Una vez identificados, procede a hacer una regresión a ese o esos escenarios donde la persona vivió este tipo de situaciones que estaba mencionando y que lo pueda desbloquear. Poder volver allí, pero ahora sí, con las capacidades, recursos y experiencias que o no tuviste entonces o no empleaste. Pero ahora en la regresión precisamente se puede volver allí con el nivel de conciencia, capacidad de recursos y por tanto reescribes, resignificas aquellos capítulos de tu pasado. Esos capítulos de tu pasado que hasta ahora han estado intactos tal como el niño o la niña, bueno, Edith, niña, tal como los viviste en ese momento. Porque no pudiste o no supiste gestionarlo de otro modo. Pero la persona adulta, como puede ser ella, que
puede hacer una regresión hoy a aquellos momentos de su pasado, sí puede ahora gestionarlos, siempre dentro de la hipnosis regresiva, lógicamente, sí puede ahora gestionarlos de forma distinta a como los gestionó entonces, empleando y utilizando capacidades y recursos que o no tuvo entonces o no empleó entonces. Ese es el desbloqueo emocional. Esa es la forma de tratarlo, Edith, que esa era concretamente tu pregunta. Casa Claudia Casa. Quisiera saber qué debo hacer para generar dinero. Bueno, esta pregunta, para generar dinero. Se entiende, aunque no lo mencionas así, que tienes un problema o que no tienes una buena relación con la abundancia, quizá, ¿no? El tema de la abundancia, lógicamente, es un argumento muy extenso y muy amplio y también, por desgracia, muy habitual. No nos vamos a engañar. Ninguna persona tiene problemas con la abundancia porque sea estúpida o porque sea vaga. No es eso, nunca. Siempre hay otras sutilezas que están en la raíz de eso. Porque normalmente la persona que tiene conciencia de sus dificultades para acumular o para ganar es una persona que trabaja y se ha formado y aún así ve que eso no hay un retorno adecuado a lo que entrega, al esfuerzo que hace o a la capacidad que demuestra. Sirva como ejemplo, porque lógicamente son muchas las circunstancias que podríamos analizar. Sirva como ejemplo. Muy habitualmente, y vuelvo a reiterar, es solo un ejemplo, pero muy habitualmente las personas que tienen problemas con la abundancia o una relación difícil con la abundancia fueron niños que crecieron en ambientes familiares, en atmósferas familiares en su infancia, donde había estrés, tensión, preocupación, incertidumbre entre sus padres respecto a esto precisamente, respecto a la abundancia, respecto al trabajo, respecto al dinero, a tener que ganar X pero no había tanto, a necesitar ganar X pero no se llegaba a tanto, a cualquier dificultad económica o material que haya colapsado el ambiente en casa, porque lógicamente los padres estaban preocupados por ello. Eso al fin y al cabo ha impregnado todo el ambiente en el que han crecido los hijos. Y no olvidemos una cosa, los hijos que han crecido en un ambiente así no habrán recibido sus dosis de protagonismo, cariño, atención, o no tantas como hubieran necesitado. Porque papá y mamá al fin y al cabo parece que estaban más enfocados o más preocupados o bloqueados y siempre entregados a eso, la casa donde había tensión, discusiones, gritos o lo que fuera, y siempre estaba el trasfondo, o a menudo el trasfondo del asunto económico, la preocupación y el dinero. Eso establece habitualmente una fatídica correlación ya en la memoria emocional del niño, porque el niño recuerda bien que en aquel ambiente donde nadie se ocupaba de él, o no tanto como le gustaría, parece ser que su rival, o al menos el que atraía la atención de los padres, era el tema del dinero. Bien, evidentemente sobre esto que estoy diciendo se pueden establecer tantas y tantas variables y tantos matices, pero en líneas generales eso es lo que encontramos en la inmensa mayoría de los casos. Cuando un niño ha vivido algo por el estilo en la infancia, independientemente de que después se esfuerce mucho, independientemente de que haya hecho tantas capacitaciones o formaciones para ser muy bueno en lo que hace, difícilmente llegará a tener una relación sana con la abundancia. Porque cada vez que accede a ella o está a punto de acceder a ella, se enciende, entiéndaseme la metáfora, se enciende la luz roja de alarma que le recuerda lo mucho que él sufrió cuando siempre estaba como trasfondo en casa, en aquellos momentos de tensión, toxicidad y demás. Precisamente el tema del dinero, el tema económico, etc. Este es uno de los aspectos, vuelvo a insistir, no el único lógicamente, uno de ellos que invito a Claudia a que considere.
Patti Daza, mujer con dolor de cadera y rodilla. El dolor en la cadera suele surgir cuando hay oposición y resistencia a algo. Cuando me opongo y me resisto a algo que me quieren imponer, a algo que me quieren convencer de que yo acepte o que yo transija. Oposición y resistencia a algo y también a ese alguien que me lo está queriendo imponer. La rodilla tiene también ese matiz de algún modo conflicto de autoridad. Hincar la rodilla, acatar, aceptar, someterme, se entiende que contra mi voluntad. Porque quizá la otra persona tiene un nivel jerárquico superior al mío. Puede ser mi jefe, mi superior en el ámbito laboral, puede ser mi padre. Hay un orden jerárquico y de ahí surge el conflicto de autoridad. De yo hincar la rodilla para aceptar a regañadientes, porque obviamente no sería esa mi voluntad. Ahí puede surgir el problema de rodilla. Nancy, ruidos constantes en mis oídos. Me han dicho que tengo tinnitus. Efectivamente, acúfenos, tinnitus. Los acúfenos o tinnitus es esa especie de zumbido en uno o en ambos oídos, una especie de sordina que sirve para... Es una autoprotección en el fondo, lógicamente inconsciente, para disminuir o neutralizar las palabras que me duelen o neutralizar el silencio que me duele. Es decir, yo puedo sufrir tanto por lo que alguien me dice que no me resulta agradable y puedo buscar protegerme de eso, o puedo sufrir también de lo que me gustaría escuchar de alguien y nunca me dicen. Por ejemplo, si vamos al origen de donde pueda estar este conflicto, podemos encontrarnos con un niño que quizás vivió en su infancia en un ambiente de gritos constantes, peleas, en casa, los padres o quien fuera. Y eso le generaba una situación de estrés, quién sabe si incluso de miedo constante. Pero también podemos irnos al otro extremo. Ese hijo que tenía padres ausentes porque los dos trabajaban, o a lo mejor incluso cuando luego estaban en casa, se sentía abandonado, dejado de lado, intrascendente. Ese hijo que siempre esperó recibir palabras de afecto o cariño de papá o de mamá y nunca llegaron. No le faltó de nada. Estaban cubiertas todas sus necesidades, sí, pero el aspecto afectivo, el cariño, la declaración, la palabra, el gesto, ese es el que muchas veces los padres, por el estrés de las ocupaciones diarias, cotidianas, damos por hecho que eso se sobreentiende, sí, pero el niño no sobreentiende nada. El niño necesita la muestra constante y permanente de sentirse amado. Y las palabras, lógicamente, juegan un papel muy importante en este caso. Por ahí hay alguien que me llama Bello, Verdún. Bueno, gracias. Más preguntas. Dolor en el cuello. El dolor en el cuello o las cervicales implica, así como hemos dicho que la cadera, oposición y resistencia, la rodilla, conflicto de autoridad, tener que acatar, aceptar, hincar la rodilla. Cuando hablamos del dolor de cuello, hay también un conflicto de autoridad, pero de la mano de la autocensura. Es decir, la persona no se permite o no se atreve a decir lo que piensa, o no decirlo exactamente como lo piensa, o no decir todo lo que piensa, por no generar problemas con los demás. Te concedo a ti una autoridad sobre mí, una superioridad jerárquica sobre mí. Por tanto, en una discusión o conversación que podamos tener, no te digo lo que pienso,
y me callo, me autocensuro. O digo solo parte de lo que pienso para, bueno, no tener tu rechazo, no recibir tu rechazo. Por eso digo conflicto de autoridad, la autocensura. Tú te censuras para no crear conflicto o no alimentar conflicto con la otra persona. Solo amo a quien me ignora. Benítez, bueno, no sé si eres hombre o mujer, pero da lo mismo. Solo amo a quien me ignora. Prueba a hacer la pregunta al revés. ¿Te crees merecedor o merecedora? Hablo de masculino o femenino porque no sé si eres hombre o mujer. ¿Te crees merecedor o merecedora? En la vida en general, no solo en aspectos amorosos y afectivos. Amas a quien te ignora, con lo cual también, además, se entiende que difícilmente podrás llegar a tener algo con quien te ignora. Y siendo así, una pregunta que yo te haría si te tuvieran delante es: ¿cómo era la relación que tú observaste en la infancia entre tus padres, el ambiente que había, lo que viviste de niño o de niña? ¿Era una relación afable, equilibrada, de complicidad y amor, muestras de cariño entre ellos o no? Porque si has estado expuesto a una relación disfuncional de pareja entre tus padres, quizás esté, permítaseme la licencia metafórica, quizás esté escrito en tu inconsciente que no sea buena cosa eso de estar en pareja con alguien, eso de llegar a afianzar relaciones con alguien, si luego pues vas a ser infeliz, si es que eso lo viste tú como modelo, como ejemplo en casa. Son preguntas que te invitaría a hacerte. Más. Nódulos en tiroides. Lucy. La tiroides, siempre desde un enfoque emocional, descodificación biológica, lectura emocional del síntoma. La tiroides siempre son dos conceptos o palabras claves que se combinan. Gestión del tiempo, transcurso y gestión del tiempo, por un lado, y por otro, en un clima o en una situación de miedo, temor o incertidumbre. Siempre son esos dos componentes. Evidentemente, cuando estamos hablando concretamente de nódulo en la tiroides, como dice esto aquí, la persona se encuentra en una situación de miedo, temor o incertidumbre por algo que pueda presentarse futuro, no aún. Ahí está la gestión del tiempo. La persona intuye o teme que algo que le crea miedo, temor, angustia o incertidumbre está por ocurrir o presentarse en su vida. Y lo vive con impotencia y con frustración de no poder hacer algo, o de no poder cambiarlo, o de no poder esquivarlo. Ese es el nódulo. Mirta, lumbalgia y nervio ciático. En general, cuando hablamos del lumbociática, debemos considerar que la persona no está del todo segura o no se cree del todo capaz de llegar a sus metas, de culminar sus proyectos, de llegar a sus horizontes en la vida, evolución. Las piernas sirven precisamente para llevarme a donde yo quiero llegar, donde estén mis metas, mis propósitos, mis proyectos, etc. La persona que sufre esto, lumbociática, está claro que puede tener la pretensión de culminar o llegar a algo, claro que sí. Otra cosa es que esté segura de ser capaz de hacerlo, o se sienta capaz de hacerlo. Por ahí puede venir el problema cuando estamos hablando de lumbociática. Analía. ¿Cómo hago para deshacerme de la fibromialgia? Bueno, sobre la fibromialgia hemos puesto varios vídeos en Instagram que además han tenido un gran seguimiento. En síntesis podemos decir que la persona, habitualmente la mujer, ¿no? La persona que sufre fibromialgia
es una persona que no se ha sentido reconocida en la infancia. No respetaron su rol, su estatus, su puesto, ni siquiera su identidad. Fue forzada por las circunstancias a adoptar un rol de servidumbre al servicio de los demás habitualmente. Claro, al final lo que encontramos en la raíz o en la base de la fibromialgia es una memoria de la infancia, adolescencia, donde la persona ha vivido todo esto. Persona que se vio en ese rol que estaba yo describiendo, entregada y al servicio de todos, y nunca jamás agradecida, ni reconocida, más bien exigida, más bien reprochada, si es que en algún momento no cumplió las expectativas a las que todos los demás estaban ya habituados. Con lo cual, claro, lo que hay que resolver ahí, Analía, lo que tiene que hacer esa mujer, y si hablas por ti, pues lo que tú tendrías que hacer, o por lo menos ese es mi consejo dentro de lo que es nuestro enfoque terapéutico, es volver zambullirte en aquella etapa de tu vida, en la memoria de esa niña o adolescente o jovencita que fuiste en esa época y poder liberarte, desbloquearlo, volver allí, meterte en el cuerpo de la niña que fuiste entonces y que vivió eso, pero ahora ya sí hacerlo en hipnosis con las capacidades, recursos y experiencias, nivel de conciencia que tienes hoy y no tenías entonces. Porque hoy, por mucho tiempo que haya pasado, por muy adulta que puedas ser hoy, me imagino que eres adulta, estás en lealtad a aquello que vivió la niña. Absolutamente. Por tanto, hay que dar la oportunidad a esa niña, hipnosis regresiva, de poder revivir aquello y sentirlo, pero de forma distinta como lo hizo en aquel entonces, llevando allí y dando a esa niña las capacidades, recursos y experiencias de las que sí dispondrá seguramente hoy la adulta. ¿Qué se puede hacer con la psoriasis? Wanza, nombre extraño. ¿Qué se puede hacer con la psoriasis? La psoriasis es, como ya hemos dicho en alguna ocasión, un conflicto de separación. Concretamente un doble conflicto de separación. La persona que sufre psoriasis acumula o es portadora de dos conflictos de separación sin resolver. No tiene por qué haber ocurrido a la vez, ni tienen por qué estar referidos a la misma persona, lógicamente. Pero esa persona tiene que hacer un ejercicio de introspección. ¿Qué traumas o conflictos de separación y con quiénes los ha vivido? Solo tú, Wanza, puedes hacer ese análisis a lo largo de tu vida de quiénes te has separado, qué contacto has perdido, alguien que se fue, alguien que estuvo a tu lado y un día se fue, alguien que haya podido morir, alguien... Siempre, conflicto de separación, pérdida de contacto. Mariana Alicia, ¿cuál es el origen del cáncer de mama? Bien, sobre el cáncer de mama voy a iniciar próximamente, probablemente la semana que viene, una serie de vídeos que iré poniendo diariamente en Instagram. El cáncer de mama, evidentemente, es un mundo, porque hay muchos tipos de cáncer de mama y cada uno tiene sus particularidades. Hay que tener en cuenta si la mujer es diestra o zurda. Hay que tener en cuenta en qué lado aparece el tumor, si a la derecha o a la izquierda. Y luego hay que tener en cuenta cuál es el tipo de cáncer, porque hay varios tipos de cáncer. Pero como anticipo, genérico, lógicamente, Mariana Alicia, digamos que, por ejemplo, para una mujer que sea diestra, y ya entraré más en detalles en los vídeos, una mujer que sea diestra, si su tumor aparece en su lado izquierdo, básicamente es porque ella sufre o digamos que
Sí, su sufrimiento está relacionado con la incertidumbre o duda de ser capaz o no de nutrir, cuidar, alimentar, proteger, sacar adelante a su hijo. Real o simbólico, no olvidemos nunca que para el inconsciente es lo mismo real o simbólico. Por tanto, puede ser un hijo simbólico, una mascota. Puede ser un hijo simbólico, si no los tienes propios, pues tu sobrino. Puede ser un hijo simbólico, un negocio que tú has puesto en marcha con todo tu cariño, toda tu energía, como si fuera verdaderamente un hijo. ¿eh? Y si la mujer diestra tiene el tumor en su lado derecho, es porque ella no se siente cuidada, apoyada, nutrida y amada por la pareja, marido, el hombre que tenga a su lado. Y en el caso de la mujer zurda es al revés. Pero por tanto iremos haciendo vídeos más precisos según el tipo de tumor, porque como digo, hay distintas particularidades. Si bien todas ellas se desprenden de este enfoque genérico que acabo de hacer, luego hay otras múltiples particularidades que hay que señalar. Varices. Varices. Vamos a ver las varices, que se entiende, bueno, aquí no lo mencionas, pero habitualmente aparecen en las piernas, ¿cierto? Las varices siempre ponen de manifiesto que la persona se siente atrapada en una situación donde hoy no está tan bien como lo estuvo en el pasado, donde no es tan feliz como lo fue en otro momento. Las varices ponen de manifiesto esto y ponen de manifiesto el anhelo inconsciente de regresar a donde estuve mejor, a donde un día estuve bien. Esos son los componentes a tener en cuenta. Persona ciclotímica, y con esto cerramos las preguntas de hoy hasta el próximo directo. Persona ciclotímica. La persona ciclotímica o maníaco-depresiva es esa persona que pasa de un estado de euforia en ciertos momentos a un estado de decaimiento, depresión en otros, y a veces en un muy corto espacio de tiempo. En realidad, esto siempre responde a la combinación de distintos conflictos. El hecho de que una persona ciclotímica pase de momentos maniacales a momentos depresivos ya implica que tiene varios conflictos emocionales, habitualmente de orden territorial, sin resolver, instalados tanto en su hemisferio derecho como en su hemisferio izquierdo de la corteza cerebral, quiero decir, instalados y sin resolver, en función de lo que la persona vaya enfrentando en determinados momentos o situaciones de su vida, cobran más protagonismo, más peso los conflictos de un lado, los conflictos de otro, del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo. Esto es lo que hará que cuando cobren mayor peso o vigor los conflictos instalados en su hemisferio derecho, la persona pierde testosterona y por tanto se muestra apática, decaída, depresiva. Y en cambio, cuando cobran más peso los conflictos correspondientes a su hemisferio izquierdo, lo que pierde son estrógenos. Y se crea ese desbalance, baja de estrógenos, alta de testosterona, y por tanto tiene una actitud masculina, agresiva, impulsiva, maniacal. En torno a la balanza hormonal estrógenos, testosterona, pero siempre, como digo, la persona tiene varios conflictos de orden territorial sin resolver. Bien, con esto... bueno, aquí hay una última pregunta. ¿Cómo funciona la formación en e-learning? Me imagino que te refieres al diplomado nuestro. El diplomado que damos en la Universidad Popular Jesús Casla, el diplomado de descodificación biológica reparadora, donde formamos a profesionales para que hagan de este trabajo del desbloqueo emocional, de la descodificación biológica reparadora,
su profesión, su herramienta de trabajo, su profesión de éxito. Se puede hacer el diplomado en plataforma, en e-learning, accediendo a la web de la universidad, de nuestra universidad, y allí el alumno tiene la gran ventaja de que no hay horarios ni hay plazos. El alumno se inscribe y por tanto empieza el curso cuando lo desea. El mismo día que te inscribes ya empiezas el curso. ¿Por qué? Porque accedes a los vídeos explicativos de cada unidad, de cada lección, accedes a los apuntes de cada lección y realizas el examen de cada lección. Conforme vas superando cada lección, se abre la siguiente y, por tanto, como digo, no hay horarios y tampoco hay un ritmo o un programa preestablecido. Hay personas que han hecho el curso entero en 4 meses, o creo que alguna incluso en menos de 4 meses, y luego, en cambio, por las personas que quizá tienen más ocupaciones, porque trabajan muchas horas o porque tienen niños o lo que sea, pues lo pueden hacer a otro ritmo. En el formato de e-learning al que me estoy refiriendo, todos los alumnos tienen una tutoría. Habitualmente las tutorías se llevan a cabo los lunes a última hora del día, en horario de España, precisamente para que puedan preguntar, para que puedan resolver dudas y también para hacer las prácticas con el profesor, que soy yo. ¿Por qué? Porque el curso, la descodificación biológica reparadora, el diplomado, es de principio a fin teórico práctico. Se hace práctica desde el primero hasta el último módulo, desde la primera lección hasta la última. Bien, dejamos aquí el directo de hoy. Ha sido, como siempre, un placer. Aprovecho para saludar, al menos a los que estoy viendo ahora. Bueno, os envío a todos y a todas un cariñosísimo saludo. Ha sido un placer, como siempre. Aquí os estoy devolviendo el saludo. Un enorme placer. Programaremos para hacer una directa, ya me sale en italiano, un directo más que probablemente la semana próxima, donde con todo el cariño, como siempre, seguiremos compartiendo, seguiremos profundizando en el enfoque emocional. Acordaos siempre de algo: nada en la vida es casual, todo es causal, todo es respuesta a algo, resultado de algo. Y también una frase del filósofo Søren Kierkegaard: no soy resultado de lo que me ha ocurrido, soy resultado de lo que he hecho con lo que me ha ocurrido. Por tanto, siempre está en uno mismo la última palabra, el cómo reaccionar, el cómo actuar y gestionar lo que nos pasa. Hasta pronto.